Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Jorge, Blanca, Carla, bienvenidos a todos. Vamos a continuar hablando acerca de las cosas que tiene el amor, a qué se refiere Shaul, ¿no es cierto? Esta vez vamos a hablar acerca de el amor no se irrita. Shaul dice en Corintios 13, ¿no es cierto?, que el amor no se irrita. Algunas versiones dicen no se provoca fácilmente, pero la palabra fácilmente realmente no aparece en los originales. Sin embargo, puede estar implícita en cuanto a lo que se quiere expresar, ¿sí? Porque lo que Shaul dice es que el amor no es rápido para ser perturbado, enojado, irritado, excitado o como para provocar una respuesta aguda, ¿no es cierto? Una respuesta que pueda llegar a lastimar. Elohim le dice a Israel en Devarim, capítulo 32, me han provocado a ira con sus ídolos, pero al mismo tiempo también se dice que Elohim es lento para la ira en Shemot 34, o sea, ser lento para la ira está vinculado también con el amor, ¿no es cierto?, que es Gesed, misericordia, en pasajes como por ejemplo el Mizmor 145, donde dice Yahweh es misericordioso y compasivo, lento para la ira y abundante en bondad. Esto lo vimos también en la charla anterior cuando estuvimos hablando acerca de lo que es ser lento para la ira, ¿no es cierto?, de nariz larga. Siendo esto la naturaleza del Elohim de amor, se nos exhorta a seguir su ejemplo, evidentemente. Si Mishlei 14 nos dice que el que es lento para la ira tiene gran entendimiento. Y de nuevo en el Mishlei 19 leemos que la discreción de un hombre lo hace lento para la ira. Es claro entonces que ser lento para la ira y no ser provocado fácilmente es una virtud bíblica que forma parte del carácter de Elohim. Sepan, mis amados hermanos, que toda persona debe ser presta para oír, lenta para hablar y lenta para la ira, porque la ira del hombre no produce la rectitud que requiere Elohim, dice Jacob, o sea, Santiago, en el capítulo 1. Ser lento para la ira no significa que una persona sea rápida para reprimir su ira, ¿sí? Significa que no tiene ira para reprimir. Es una cosa completamente diferente, ¿no es cierto? Suprimir la ira de uno es ciertamente un acto del Ruach que está suprimiendo al alma ingobernable, ¿no es cierto? Está suprimiendo nuestra carne, eso sobre todo al principio, ¿no es cierto? Cuando la persona está comenzando a tratar con este asunto en su vida, se actúa en este nivel. El alma todavía está viva y activa, ¿no es cierto? En muchos aspectos de nuestra vida, cada uno debe trabajar con los puntos que el Ruach le muestra hasta lograr no solo reprimir esa conducta almática, sino realmente sustituirla por la conducta del propio Ruach. Son dos cosas, ¿no es cierto?, que se van, uno baja, el otro crece, ¿no es cierto? Ese es el objetivo final al que se pretende llegar al clavar en el madero toda mala conducta. No es solamente clavar en el madero la mala conducta, sino también reemplazarla por la correcta en el Ruach. Además, esa mala conducta tiene que ocupar absolutamente el todo, ¿no es cierto? Tenemos que tratar de llevarla a la plenitud de esa conducta correcta, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta persona necesita aprender básicamente moderación, en este caso, ¿no es cierto? Los creyentes que han sido vestidos con Mashiach han asumido las características de su amor en semilla, ¿no es cierto? Es necesario que la hagan crecer en todos sus aspectos a esa semilla. La semilla de Mashiach que recibimos es completa, ¿sí? Contiene todos los dones, todos los frutos, pero para desarrollarlos hay que realizar un gran esfuerzo de disciplina, ¿sí? Una vez más, no se trata de ni de reprimir lo malo, ni de aumentar lo bueno, y esa disciplina no es nuestra, ¿no es cierto? Se trata de disponernos a ser disciplinados, no de disciplinarnos a nosotros mismos. Todas las conductas de la carne, tanto las buenas como las malas, deben ser eliminadas y sustituidas por la conducta del Ruach, y esto sin el Ruach no se puede lograr. Sin embargo, se puede hacer algo bastante parecido en la carne, ¿no es cierto? De hecho, los no creyentes lo consiguen a llevar con bastante éxito. Tal vez la persona no sea irritable por naturaleza, aún así debe desarrollar ese amor que no se irrita en el Ruach, ¿sí? La conducta natural, o sea, la almática, la carnal, no es la correcta, por muy buena que sea, ¿sí? Puede no ser esta manifestación negativa, puede tener una manifestación más positiva y sin embargo, de cualquier manera,
manera es almática. De esta manera el ideal es que todos desarrollemos todos los frutos a su máximo nivel, ¿sí? El amor ágape, por supuesto. El amor es lo que resta al final de todos los dones, ¿no es cierto? Todos los dones desaparecerán, pero el amor siempre estará al final. En lo que vemos este amor espiritual es lento para irritarse. Esta es la característica que vemos hoy. Entonces debemos llegar a convertirnos en personas que no somos provocadas ni motivadas por nuestro entorno terrenal, sino por el Ruaj de Elohim. Únicamente de esa manera las cosas, las situaciones, los ataques externos, lo que suceda, ¿no es cierto?, que normalmente pueda llegar a irritarnos, no afectarán. Debido a que Elohim puede ser provocado, como en el caso de los ídolos de Israel, ¿sí? Hay momentos en que las personas que aman también pueden ser provocadas. No estamos diciendo que no haya que irarse, ¿sí?, que no haya que enojarse. Cuando la provocación implica algún tipo de ataque a nuestro Padre, ya hemos visto que Yahshua también reaccionaba, ¿no es cierto? Estamos llamados a defender a los pobres y necesitados con la justicia divina. Hay un momento en que los mercaderes deben ser expulsados del templo, ciertamente, como hizo Yahshua, pero estos fueron también actos proféticos, ¿sí?, que muestran que él estaba actuando de acuerdo con el Ruach HaKodesh y nos muestra cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no es cierto? Yahshua no necesitaba entrenamiento especial en el manejo de la ira, él no estaba entrenándose para eso, porque él ya es completamente perfecto, ¿no es cierto? Hay muchos creyentes de temperamento rápido a lo largo de la historia que han tratado de justificar su falta de amor al señalar la ira de Yahshua con los mercaderes, diciendo, pero mira lo que hizo él, ¿no es cierto? Pero la ira de Yahshua no fue carente de amor, simplemente puso las cosas en su correcto lugar, y Yahweh por encima de todas las cosas. El amor no considera el mal, otra de las características. Shaul dice que ese amor no tiene en cuenta un mal sufrido. Otras versiones dicen que no guarda rencor, ¿sí? En otras palabras, el amor no tiene en cuenta la culpa de los demás, en la cual hayan incurrido los demás. Esta es nuevamente la ley del jubileo. Obviamente, Elohim responsabiliza a los hombres por el mal que hacen a otros, ¿sí? No estamos llevando las cosas a un extremo de disculparlo todo en ese sentido, ¿sí? Porque leemos esto a menudo en las Escrituras, ¿no es cierto? Hay un juicio divino para el pecado, que es el mal cometido contra Elohim y contra los hombres. Entonces, es evidente que Shaul no quiso decirnos que todo pecado debe ser pasado por alto, ¿sí? Del mismo modo, si nunca tuviéramos que responsabilizar a nuestros hijos por sus acciones y criarlos sin disciplina, ¿cómo madurarían en el carácter de Mashiach? No se trata de no disciplinar a las personas, se trata de perdonar ciertas cosas, ¿no es cierto? Como ya nos ha sido enseñado. El amor no exige disciplina dentro de los límites de la justicia, ciertamente. O la aplicación de la ley y la justicia funcionan fuera del alcance del amor. Obviamente que no pueden estar separadas. Anteriormente, en la discusión de Shaul sobre juzgar las disputas entre los creyentes en la congregación, en el capítulo 6 de Corintiín, el apóstol no dice que la parte perjudicada debe abstenerse de buscar justicia. No quiere decir que no la busque, ¿sí? Él solo los reprende a las personas que estaban implicadas por buscar justicia en las autoridades seculares. Esa gente que estaba discutiendo entre ellos había llevado el caso a la justicia, buscando que el mundo mediara entre dos hermanos. Ese era el caso, porque también muchos lo traen a tona para estas cosas, ¿sí? Ellos deberían haber sido capaces de juzgar sus asuntos internos, ¿sí? ¿Les aconsejó Shaul que actuaran de una manera poco amorosa? No. Para nada. Les estaba aconsejando que juzgaran con amor a ambas partes. ¿Sí? El amor corrige la injusticia y protege a los inocentes de los daños, pero juzgar una disputa significa inevitablemente que una parte será justificada y la otra será hecha responsable. Esa es la realidad de las cosas. De hecho, él dice que los creyentes están destinados a juzgar a los malajim y al mundo, por lo que deben comenzar a practicar su llamado de inmediato, ¿no es cierto? Y eso ciertamente no incluye perdonar las faltas al punto de incitar la transgresión, de hacer la vista gorda como para que se continúe andando en transgresiones. El perdón debe ser siempre administrado en amor, pero también en justicia. Entonces, ¿cómo podemos caminar en el amor sin tener en cuenta un mal sufrido? La ley de los derechos de las víctimas. Este principio del amor está sujeto justamente a esta ley que aparece en las Escrituras y que hemos estado estudiando en las otras series. La víctima de la injusticia tiene el derecho de recibir restitución y la ley fue aprobada para apoyar estos derechos. El problema viene en la aplicación de este principio. Los que carecen
del amor ágape, ¿no es cierto?, del amor que proviene de Yahweh, son incapaces de perdonar el pecado. Tal vez se limiten al nivel del amor fileo, ¿no es cierto?, ojo por ojo y diente por diente, hasta ahí, ¿no es cierto?, exigiendo siempre la justicia, exigiendo los propios derechos, siempre reclamando los propios derechos. El amor fileo es un amor judicial que exige justicia o equidad, ¿no es cierto?, en las cosas. Por lo tanto, busca una compensación por los errores y la ley respalda su derecho a hacerlo. No es que sea injusto que haga eso. Es perfectamente legal lo que está haciendo esa persona, ¿sí? Pero hay un beneficio superior del amor que le permite a la víctima la libertad emocional de perdonar el pecado cuando es beneficioso para el pecador. ¿Sí? Debe ser beneficioso, debe traer un bien, porque perdonar por perdonar, ya decimos, no sirve de nada. Una víctima que tiene amor ágape en su carácter no está limitada ni obstaculizada por el interés propio. De la misma forma, considerará si eso no le va a hacer un bien a la persona, entonces continuará aplicando la disciplina en el caso de que sea una disciplina, ¿no es cierto? A pesar de todo, sin embargo, un buen padre siempre perdona al niño con anticipación, realmente, incluso cuando lo hace responsable. Incluso la disciplina en sí misma es solo un medio para un fin. No está siendo el fin, no es el castigo lo importante. El propósito de la justicia es traer corrección, no destrucción, para que el niño pueda volver a la alegría y saber que se le perdona, ¿no es cierto? Justicia sin perdón engendra rebelión, ciertamente. La justicia sin un retorno a la alegría engendra desánimo y amargura. ¿Sí? La persona se cree perdida para siempre, arderá en un infierno eternamente, ¿no es cierto? Y esto a su vez genera una multitud de pecados más, porque total, ya que le hace una mancha más al tigre. Nuestro Elohim de amor disciplina a sus hijos, porque leemos en Ibrín 12, y han olvidado ya la exhortación que se les dirige como a hijos. Hijo mío, no menosprecies la disciplina de Yahweh ni desmayes cuando Él te reprenda, porque Yahweh disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Permanezcan bajo la disciplina. Elohim los está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Pero si ustedes están sin la disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces son ilegítimos y no hijos. Entonces Elohim disciplina a sus hijos legítimos y aquellos que no son disciplinados son ilegítimos. ¿Sí? Es decir, no son hijos, son falsos hijos. Elohim disciplina a todos, pero algunos aceptan esa disciplina y aprenden de ella, mientras que los hijos falsos menosprecian la disciplina de Yahweh. Si Elohim es nuestro Padre, entonces debemos esperar y apreciar su disciplina. No lo apreciamos cuando somos inmaduros. Eso es lo que sucede normalmente. Los niños inmaduros ven la disciplina como una cosa dolorosa, solamente ven esa parte, ¿sí? Una forma de odio, está llena de injusticia, ¿no es cierto? El niño siempre reclama, se queja, trata de justificarse. La madurez se ve cuando un niño finalmente puede agradecer a los padres por haberlo disciplinado. Sin embargo, tal madurez rara vez se verá en aquellos que son demasiado sometidos o que son golpeados injustamente. Tampoco se trata de llevar la disciplina a niveles exagerados. La madurez requiere disciplina piadosa cuyo objetivo es justamente la restauración, el perdón y la alegría. Cuando Shaul dice que el amor no tiene en cuenta el mal, no debemos entender esto de una manera que contradiga los juicios de Elohim. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado en el análisis y aplicación de todas estas cosas. Hola Mariel, bienvenida. Shaul no nos estaba diciendo que dejáramos de responsabilizar a los hombres por el pecado, para nada, ¿sí? Abba mismo no lo hace, ¿sí? Nosotros debemos ser sus imitadores. Y Hanan dijo, si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pedirá y se le dará vida. Digo, a los que no cometen pecado de muerte. Hay pecado de muerte, acerca del cual no digo que se pida, dicen ya Hanan Aleph en el capítulo 5. Primero no dijo que fuéramos capaces de la misericordia y el perdón que se encuentran en el ágape, ¿sí? En segundo lugar, al revelar la naturaleza del amor, él estaba estableciendo el carácter de Elohim, ¿sí? Que es el estándar divino para todos los creyentes, o sea, el que tenemos que aspirar a alcanzar. Yahweh ciertamente hace que a los hombres responsables por el mal que cada uno comete. Sin embargo, sus juicios están diseñados para lograr el perdón al final, ¿no es cierto? Están diseñados para que la persona aprenda, comprenda, se arrepienta y sea restaurada. La justicia es solo un medio para un fin, no es el fin en sí mismo, ¿sí? Es un dolor temporal que finalmente trae alegría, debe traer la alegría, ¿sí? Nunca hay un momento en la historia en el que Elohim no está juzgando
a los hombres y a las naciones, realmente es todo el tiempo que lo está haciendo, pero desde que la mayoría menosprecia la disciplina de Yahweh hasta el día en que mueren, es necesario que Elohim los arreste más tarde, los resucite de los muertos y los lleve al gran trono blanco para el juicio final, como dicen Daniel y Gilgalut. En el gran trono blanco el amor de Elohim no se aparta repentinamente, ¿sí? Como así, ahora no te quiero más, no sos más la persona, ¿no es cierto? Ni su justicia lo obliga a sobredisciplinar a la humanidad, o sea, a disciplinarla más allá de lo que la justicia misma exige. El carácter de Yahweh sigue siendo el mismo, ciertamente, él no cambia, él no muda, y cuando establece la justicia lo hace de acuerdo con su propio carácter. Él debe permanecer fiel a sí mismo y así toda la justicia es impuesta por el amor ágape. Esto significa que toda la justicia se administra con su propósito intacto, ¿sí? El propósito inicial y original. Su propósito es restaurar y no destruir. El lago de fuego destruye todo lo que no es de Elohim, todo lo que es de la carne, ¿sí? Para que el pecador pueda ser liberado a la libertad gloriosa de los hijos de Elohim, como ya hemos estudiado en la serie La cebada, el trigo y las uvas en el capítulo 8, ¿sí? En otros capítulos también de esa misma serie. Por lo tanto, la declaración de Shaul de que el amor ágape no considera el mal que se le hace, ¿no es cierto?, revela un beneficio a largo plazo para los pecadores. Eso es lo que la víctima está pensando, teniendo en cuenta en el momento en el que perdona. No se debe perdonar a tontas y a locas tampoco, ¿no es cierto? A corto plazo hay juicio, a largo plazo la justicia de Elohim debe terminar para que el carácter de Elohim no sea violado, ni el amor ágape falle, o sea, las dos cosas deben funcionar en un correcto equilibrio. Yahshua apeló a la ley de los derechos de las víctimas cuando estaba en el madero, ¿sí? Cuando dijo en Lucas 23, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Esta oración no fue simplemente una frase para el epitafio, una frase para que, ay, quedó bonito, ¿no es cierto? No, fue la declaración de la víctima del pecado de todo el mundo, ¿sí? Como víctima tenía el derecho de perdonar o de responsabilizar a los hombres por sus pecados. Él eligió perdonar. Al perdonar abrió la puerta para la redención de todos. Muchos no entienden esto porque piensan que los juicios de Elohim hacen que sea imposible responder a sus oraciones, ¿sí? Pero esto es un malentendido de la ley bíblica y la justicia divina. El gran trono blanco administra la justicia, pero no castiga en exceso, o sea, jamás castiga más allá de la ley misma. La ley ha establecido lo que es el castigo para cada cosa y jamás va a ir más allá de lo que la misma ley propone. La ley del jubileo y la ley de 40 latigazos establecen límites a la justicia. Yahweh mismo los ha establecido previamente. Estos límites establecen justamente la misericordia y la gracia al final. Si tenemos esta mente que está en Mashiach, entonces nosotros también podemos disciplinar a nuestros hijos y en última instancia juzgar al mundo por el mismo principio de amor ágape que mostró Yahshua. Y a eso es que somos llamados a avanzar. El amor no se regocija en la injusticia, ¿sí? Es otra de las cosas que Shaul dice en Corintiyim Aleph en el capítulo 13. Shaul usa la palabra adikia, que significa injusticia, ¿no es cierto? Es un término legal que se refiere al acto de violar los derechos legales del otro, ¿no es cierto?, de la víctima. Pero si bien esto no se refiere a ser indiferente cuando se violan los derechos de otro hombre, ¿no es cierto?, ni a estar contentos de ver la injusticia cometida a otros, lo contrario debe ser aplicado a lo personal. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, dice Maaseh en el libro de Hechos en el capítulo 5. La mayoría de las personas no están contentas cuando se les hace injusticia a ellos mismos o a sus familiares, amigos, ¿no es cierto? Pero es común que las personas se preocupen poco por las personas que no conocen también, ¿no es cierto? A las que no conocen, bueno, le pasó mal, qué cosa, ¿no es cierto? Pero no se preocupan demasiado y sobre todo por las que no les gusta directamente. Si a alguien le cae mal, bueno, si no le... por dentro dicen lo merece, ¿no es cierto?, normalmente. Sin embargo, a los creyentes se les da un estándar de ágape mediante el cual pueden medir qué tan bien viven de acuerdo con el carácter de Elohim en Mashiach. Y esa medida tenemos que alcanzarla, ¿no es cierto? Alcanzamos a la marquita que nos hacemos todos los días delante en la pared, ¿no es cierto?, donde estamos alcanzando la medida del amor que debemos alcanzar. Esto incluye colocarnos a nosotros mismos en el último lugar, el de los servidores, ¿sí?
muchas y muchas veces somos amonestados a no defender nuestros derechos en las Escrituras. Dice, amados, no se vengan ustedes mismos, déjenlo todo a la ira divina, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice Yahweh. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, pues al actuar así le harás arder la cara de vergüenza. No te dejes vencer por el mal, sino vence al mal con el bien, dice Romanillén en el capítulo 12. Porque al hacer así somos imitadores de Mashiach, porque se les ha concedido a ustedes a causa del Mashiach no solamente el privilegio de creer en él, sino también el de sufrir por su causa, dice Filipillín en el capítulo 1. Y Matilla en el capítulo 5 dice, felices los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino del cielo. Felices ustedes cuando los insulten y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en el cielo, pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Como está escrito, por tu causa estamos expuestos a la muerte todo el tiempo, se nos cuenta como ovejas para el matadero, dice Romanillín en el capítulo 8. Y Hit Galut en el capítulo 2 dice, no tengas ningún temor de las cosas que vas a padecer. Mira, el acusador va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Traigan a la memoria los días del pasado, cuando después de haber sido iluminados soportaron un gran conflicto y aflicciones. Por una parte los hicieron espectáculo público con reproches y tribulaciones. Por otra parte se asociaban con los que han estado en tal situación, porque no solo se compadecían de los presos, sino que con gozo padecían la confiscación de sus bienes, sabiendo que ustedes mismos tienen una posesión mejor y perdurable, dice Ibrín en el capítulo 10. Lucas en el capítulo 6 dice, y dirigiendo él la mirada a sus discípulos, dijo, felices ustedes los pobres, porque suyo es el reino de Elohim. Felices ustedes que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando la gente los aborrezca, cuando los excluyan y los insulten y desprecien su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gócense en ese día y salten de alegría, porque miren, es grande la recompensa que hay para ustedes en el cielo, pues así hacían los padres de ellos con los profetas. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Maestro, ni de mí, prisionero suyo. Más bien, sé partícipe conmigo de los sufrimientos de la buena noticia según el poder de Yahweh, dice Shaul en Timoteo Bet capítulo 1. Bien, Romanillén 8 agrega, y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Elohim y coherederos con el Mashiach. Y si padecemos con él seremos también glorificados. Porque es mejor que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Elohim así lo quiere, que haciendo el mal, dice Kefa Aleph en el capítulo 3. Como verán, somos amonestados en muchos lugares a no reclamar de nuestros propios derechos, cosa que nuestra carne siempre trata de hacer, ¿no es cierto? Si no debemos regocijarnos cuando se hace la injusticia, entonces, ¿qué debería hacer que nos regocijemos? ¿No es cierto? Shaul dice, pero se regocija con la verdad, refiriéndose a este amor, ¿sí? Haciendo un contraste entre la injusticia y la verdad. ¿Sí? Esto muestra que Shaul, que conocía muy bien la ley, estaba pensando en un juicio en un tribunal, ¿no es cierto? Donde se suponía que un juez justo debía buscar la verdad y discernir el falso testimonio. Estaba pensando en un juicio ideal, si mucha injusticia ha sido hecha por el testimonio de testigos falsos, ¿no es cierto? Shaul ya había dicho antes en Corintios Aleph en el capítulo 6 que los santos juzgarán al mundo. Si ese es el caso, deben aprender a juzgar con la mente de Mashiach, ¿sí? Que refleja el amor verdadero. El verdadero amor no se regocija en la injusticia. Por lo tanto, los creyentes no deben ser jueces injustos ni parciales, obviamente. En cambio, ellos deben regocijarse en la verdad y no en la satisfacción de la carne propia ni de los derechos, ¿no es cierto?, por encima de lo que es justicia y amor. Por lo tanto, los creyentes no deben ser jueces injustos, ¿sí? No se satisfacen hasta que se descubre toda la verdad y se expone toda falsedad. Solo cuando la verdad se discierne completamente, alguien puede hacer un juicio apropiado de acuerdo con la mente de Mashiach. Todas las cosas deben ser sacadas a la luz, realmente. El vínculo entre la verdad y la justicia se destaca claramente en el Mismor 111, que dice, las obras de sus manos son verdad y justicia, todos sus preceptos son seguros. La palabra es amán, fiel, firmes, ¿no es cierto? Son seguros, son fieles, son firmes, se mantienen por siempre jamás, se realizan en la verdad y en la rectitud. En otras palabras, los preceptos de Elohim son principios inmutables de verdad y justicia.
justicia. Y Elohim mismo hace que todas las cosas para esos principios firmes, ¿no es cierto? Su búsqueda de la verdad es implacable. Realmente, porque el Yahweh no se regocija, es decir, no está satisfecho hasta que la verdad se establece en todas partes, pero siempre en justicia y en amor. El Elohim del amor juzga al mundo con justicia de acuerdo con su propia naturaleza y por eso las obras de sus manos son verdad y justicia, justamente, ¿no es cierto? Que son derivadas directamente del amor, porque Yahweh es amor. En otras palabras, sus manos amorosas se extienden en la causa de la verdad y la justicia. El interés de Elohim en la verdad y la justicia lo llevó a establecer leyes contra el falso testimonio en el 9º mandamiento, en Devarim, en el capítulo 5. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La ley dice, si un hombre comparece contra otro para testificar maliciosamente y da falso testimonio contra él, las dos partes en disputa comparecerán ante Yahweh, ante los sacerdotes o magistrados en autoridad al momento, y los magistrados harán una investigación cabal. Si el hombre que testifica es un testigo falso, si ha testificado falsamente contra su prójimo, debes hacerle a él lo mismo que él planeaba hacerle a su prójimo. Así eliminarás el mal de tu medio, dice Devarim, capítulo 19. La injusticia causada por testigos falsos entonces debe ser juzgada de acuerdo con la gravedad de la mentira. ¿Sí? Si un testigo falso acusa a un hombre de un crimen capital, ¿sí? Entonces la ley condena al testigo falso a la muerte, realmente. ¿Sí? Lo que estaba buscando era que lo mataran, que lo acusaran y lo condenaran a muerte, entonces él será condenado a muerte, ¿sí? A menos que su víctima lo perdone, ya sabemos, ¿no es cierto? Por supuesto, porque ese es su derecho, es el derecho de la víctima. Si un testigo falso acusa a un hombre de robar 100 pesos, por ejemplo, con la intención de hacerle pagar una restitución de 200, entonces el testigo falso le debe a la víctima esos 200, ¿sí? Esto es justicia, que es una extensión del amor divino, ¿sí? No solo para la víctima, que debe ser resarcida, cosa que nuestro sistema no hace, sino también para el falso testimonio, porque el juicio le enseña justicia y verdad por experiencia dura, ¿no es cierto? Elohim ha establecido jueces terrenales para reflejar sus propios principios de amor, ¿sí? Equilibrando la justicia y la misericordia mediante el discernimiento espiritual. Ya seamos jueces formales o ciudadanos comunes del reino, ¿no es cierto? Todos estamos llamados todos los días a juzgar, o sea, discernir el bien del mal y la verdad de la falsedad, cada uno en el nivel en que estemos avanzando. Nunca debemos estar satisfechos hasta que sepamos toda la verdad para que veamos al mundo como Yahweh lo ve. El lugar para comenzar es dentro de nosotros mismos, ciertamente, porque solo cuando somos honestos con nosotros mismos podemos ser honestos con los demás. Y solamente entonces podemos regocijarnos en la verdad. Bien. Habiendo terminado entonces ahora con la charla, los espero a todos en el Skype para continuar con la reunión entre nosotros y hablar acerca del tema. Shalom a todos.